Bienvenidos y bienvenidas. Así empieza no ya una edición, sino una nueva semana de la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Un nuevo mes. Además. El último del año, aparte. Sí, en medio de la transición, con mucha actividad política que sigue presente en la agenda. Y empiezo por ahí. Porque el presidente electo, Yamandu Orsi, confirmó que el ex fiscal de Corte, hablamos de Jorge Díaz, se va a desempeñar como prosecretario de la presidencia cuando empiece justamente su periodo al frente del gobierno. De todos modos, Orsi aclaró que en caso de que posteriormente se cree el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Díaz podría encabezarlo por su perfil, textual palabra utilizada, y por su conocimiento del tema. Este lunes Díaz acompañó al futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a una reunión de transición realizada en la Torre Ejecutiva con el actual secretario, Rodrigo Ferrés, y la actual prosecretaria, Mariana Cabrera. El ex fiscal de Corte dijo que fue un encuentro fructífero, cuyo objetivo fue ponerse de acuerdo en los mecanismos, en los procedimientos, en los protocolos y en la metodología de trabajo. ¿Qué más tenemos en la edición de hoy para destacar? Vemos los titulares. El expresidente José Mujica confirmó que el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le planteó que quienes están presos por delitos del terrorismo de Estado y tengan más de 80 años deberían acceder a prisión domiciliaria. La Convención Nacional del Partido Colorado quedó convocada para el próximo sábado con el propósito de fijar una fecha para la elección de las nuevas autoridades partidarias. Carolina Cose, vicepresidenta electa de la República, se reunió con el embajador de la República Popular China en Uruguay, Juan Yasong. El sindicato de la industria frigorífica puso en marcha su tercer paro sorpresivo de 24 horas en los últimos días. Un investigador de la Universidad de la República presentó una serie de conclusiones contrarias a modificar la prohibición de tomar alcohol antes de manejar. El Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo realizaron actividades de testeo y de difusión de información sobre el VIH-Sida. La tregua entre Israel y Hezbolá amenaza con terminar luego de que el grupo chiita lanzara 2 proyectiles contra el norte de Israel. Los agricultores alemanes bloquearán pasos fronterizos en protesta por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, se los decimos todos los días. Nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, a través de YouTube, y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Vamos a recibir titulares desde los móviles. Por ahora, si no me equivoco, hay 3 jerarcas designados o anunciados como futuros jerarcas, pensando en el gobierno que viene. Tema del adelanto de Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos acá en Plaza Independencia, a nuestras espaldas, la Torre Ejecutiva, donde desde el 1 de marzo, Yamandu Orsi, presidente electo, va a estar trabajando. Así es, como decís, Martín, hasta ahora 3 jerarcas que han sido confirmados por el propio Orsi, que uno ya estaba confirmado en campaña, que era Gabriel Odone, ministro de Economía. Luego se confirmó la presencia de Alejandro Sánchez como el secretario de Presidencia y hoy se confirmó a Jorge Díaz, el ex fiscal de Corte, como prosecretario. Estos días que quedan del año son clave para Yamandu Orsi para poder definir el gabinete. Esa es la necesidad, porque en el resto de los días que queden para llegar al 1 de marzo, Orsi va a trabajar con algunos de esos ministros para determinar algunos aspectos claves. Hoy determinó que Jorge Díaz va a ser el prosecretario y ya se empezó la transición justamente entre quienes están aquí, Rodrigo Ferrés, secretario de Presidencia, y Mariana Cabrera, la prosecretaria. Vamos a estar compartiendo parte de lo que habló hoy Yamandu Orsi. Desde el límite entre la Ciudad Vieja y el centro de Montevideo nos vamos a la zona del Cordón. Ya nos contará por qué Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, buenas tardes. Natalia, buena semana para ustedes. Estamos aquí en la Casa del Partido Colorado, donde está comenzando en algunos minutos un plenario de la lista Crece, abordando distintos temas, pero en particular esta Convención Nacional del Partido Colorado que está fijada para el próximo sábado a las 14 horas y que tiene como objetivo convocar justamente las elecciones de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional que a su vez elegirá al secretario general del partido, lugar que ocupaba hasta hace un tiempo Julio María Sanguinetti. Hay polémica y en particular posturas distintas en 2 bloques, el que lidera Pedro Bordaberry y en particular el que lidera el senador y candidato en su momento a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda. Vamos a estar conversando de estos temas en algunos minutos. Y de la agenda política más dura pasamos a la agenda social con Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli?
¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes, así es. Estoy muy cerquita del canal, de hecho, muy cerca de ustedes, en la nave de Les Bloques, porque aquí el colectivo Ni Todo Está Perdido y el Consejo Consultivo de Calle van a presentar la campaña Cuando Nos Ves. Nos Ves, que habla justamente de la visibilización de las personas en situación de calle, alerta sobre el crecimiento de esta problemática y reflexiona sobre el entramado social, institucional y comunitario que debería estar acorde a esta problemática para dar respuestas y para atender esta situación. Adelanto sobre derechos humanos, el expresidente José Mujica aseguró que considera que todas las personas ancianas deberían acceder a la prisión domiciliaria. Esto en relación al planteo que le realizó días atrás el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, para que quienes están presos por delitos del terrorismo de Estado accedan a ese beneficio. Desde madres y familiares de detenidos desaparecidos cuestionan esta postura. Hay cosas en la vida que se hacen bien y está bien. Y hay cosas en la vida que se hacen mal y bueno, las tenés que catalogar como mal. No podés estar defendiendo toda la vida a gente, siempre digo lo mismo, que duele. Duele mucho contar lo que hicieron a la gente. Yo creo que tener ancianos en la cárcel es un problema para el Estado y es una penuria inútil, salvo que sea algún caso que la justicia tenga reparos muy fuertes. Bien, y surgen noticias de este diario de transición. Vamos al contacto con Diego Martini, que recién nos hacía el adelanto. ¿Qué fue lo que dijo hoy el presidente electo, Diego? Bien, Yamandu Orsi, que como todos sabemos en estos momentos está haciendo su etapa de transición en el Hotel Hilton, allí pegado, digamos, al aeropuerto de Carrasco, donde se está reuniendo y está trabajando. Lo que más surge ahora en este momento es la definición justamente del gabinete que lo va a acompañar. Y esto es parte del proceso que se viene dando. Como decíamos, hoy se confirmó ya a Jorge Díaz como el prosecretario, por ende ya tiene a su estructura que lo va a acompañar acá en Torre Ejecutiva, que van a ser Alejandro Sánchez, con un perfil más político, más de ordenar y coordinar el trabajo entre lo ejecutivo y lo legislativo, y Jorge Díaz con un trabajo técnico justamente por todo lo que representa presidencia, redacción, leer muchos documentos, etc. Eso por lo pronto, y hoy lo confirmó Yamandu Orsi, va a ser Jorge Díaz y puede ser una opción para un posible Ministerio de Justicia que se podría crear el otro año recién, es decir, hablamos del año 2026, así que esa es una de las posibilidades. Orsi mañana se va a estar reuniendo con Carolina Cose, no adelantó específicamente de qué van a hablar, van a tratar diversos temas, entre otros temas obviamente va a estar el armado de gabinete. Hoy Carolina Cose también, y sé que lo vamos a tratar en un rato, se reunió con el embajador chino en el Parlamento de nuestro país, también para seguir ampliando los contactos entre China y nuestro país. También está previsto que en muy pocos días, incluso puede ser esta semana, el presidente de Brasil, Lula da Silva, visite a José Mujica en su chacra de Rincón del Cerro, y en ese almuerzo que se va a dar va a estar invitado también el presidente colombiano, Gustavo Petro, y también Yamandu Orsi. Recordarán que hace unos años, cuando se dio la candidatura de Lula a Brasil y José Mujica estuvo allí, también estuvo Yamandu Orsi. Veamos lo que dijo hoy Orsi respecto a la designación de Jorge Díaz. En principio, para empezar. Después vemos cómo avanza el tema del Ministerio de Justicia. Puede ser una oportunidad, sí puede. Incluso hay que pensar gente que entienda de los temas, pero en principio lo que hemos resuelto es que sea nuestro prosecretario, a tal punto que hoy ya empezó a trabajar con Sánchez en la articulación con el secretario y prosecretaria de la presidencia actual. La idea es un secretario más político, digamos, y un prosecretario más técnico. Exacto. Tiene todo el perfil, que no es, sí es técnico político a la vez, ¿no? Pero es el conocimiento del tema legal y la profesión misma nos ayuda mucho. El presidente electo adelantó que el futuro diálogo social sobre aspectos previsionales no deberá extenderse más allá de 2 o 3 meses. Destacó que convocará a los pasivos, a los empresarios, a los partidos políticos y al movimiento sindical. El problema que se nos presentó acá es que mucha gente no iba a llegar a los 65. Por eso el Frente Amplio en su programa estableció los 60. Pero como hay una norma, la mejor forma de transitar hacia
El cambio de esa norma es el diálogo social, que no es un diálogo común y corriente, sino con todos los actores. No vamos a hacer nada que genere ruidos, que genere problemas y que genere, como generó esta última ley, mucha gente desconforme. Por tampoco pensemos el diálogo social como para patear la pelota para adelante. Acá a mí no se me ocurre avanzar en estos temas sin tener, por ejemplo, a NASPU, por lo menos, no sé si de acuerdo en 100%, pero con algunos temas. No se puede prescindir de nadie acá. Estoy hablando de las cámaras empresariales, estoy hablando del movimiento sindical, los trabajadores organizados, estoy hablando de los jubilados, estoy hablando de los partidos políticos. Y nos pondremos plazo cuando llegaremos a algún acuerdo. Bueno, nos damos 2 o 3 meses, pero no hay que tenerle miedo tampoco al diálogo. Orsi aclaró que el expresidente Mujica no le planteó el nombre de Alfredo Frati como futuro ministro de Ganadería. Adelantó que en los próximos días mantendrá varias reuniones con la vicepresidenta electa para analizar diversos temas del futuro gobierno. También señaló que no lo convence mucho que los precios de los combustibles se ajusten mensualmente en función de la paridad de importación, como ocurre actualmente. Bien, ahí veíamos lo que fue la actividad hoy de Yamandu Orsi, que finalizó hace un rato estando en el Montevideo Shopping en la presentación del Festival de Cine de Málaga y San Sebastián. Allí estuvo Orsi, hizo algunos breves comentarios con los medios principalmente vinculados al cine y sobre un posible apoyo que podría ampliarse por parte de su gobierno al cine, y también hizo referencia al encuentro que tendrá con Javier Milei, el presidente argentino, a quien verá en la cumbre del Mercosur en unos días nomás, donde Yamandu Orsi estará acompañando al presidente Lacalle Pou, como es una tradición que ya se ha generado con la invitación de Tabaré Vázquez en el año 2019, invitando a Lacalle Pou a la cumbre del Mercosur. Un tema más que habló Orsi, y como les decía, urge ahora definir el gabinete ministerial que lo va a estar acompañando, es que no va a haber una cuota política en esta designación. Y esto se lo consultaron justamente por la amplia mayoría que tiene el MPP en cuanto a los votos que obtuvo en octubre. Dijo que lo que va a buscar es un equilibrio, y dentro de ese equilibrio tiene varios nombres que le han acercado por parte del Frente Amplio, algo que es lógico en este tipo de instancias. Así que, como les decía, la actividad para Yamandu Orsi continúa mañana cuando se reúna con Carolina Cose, su vicepresidenta electa. Muchas gracias a Diego y al resto del equipo. Ahora vamos a abordar las repercusiones de una reunión ya mencionada al comienzo de la edición de hoy, que se realizó justamente en esta jornada, entre el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el futuro prosecretario, Jorge Díaz, y quienes actualmente desempeñan esas funciones, el secretario de la Presidencia actual, Rodrigo Ferrés, y la actual prosecretaria, Mariana Cabrera. Tras el encuentro, Sánchez aseguró que se trató de una reunión de trabajo para coordinar aspectos de la transición, proceso que se desarrollará tanto a nivel de presidencia como en cada ministerio. Cada ministerio realizará un informe sobre cuáles son los temas sensibles de su cartera, cuáles son los temas que tienen carpeta para resolver, y obviamente también realizará un informe sobre el estado de situación de ese ministerio, la disposición de fondos, etcétera, etcétera. Esa es la información que vamos a recibir, que vamos a irla recibiendo en un proceso. Hoy fue una reunión de trabajo simplemente para establecer ese cronograma. Los ministerios están elaborando esa información. Vamos a comenzar en los próximos días con Presidencia de la República. Presidencia de la República es un inciso que contiene un conjunto de organismos muy importantes. Por ahí vamos a empezar. Pero lo que ya les ha dicho Pacha es, o sea, la idea de la reunión de hoy fue una reunión operativa. Es decir, ponernos de acuerdo en los mecanismos, en los procedimientos, en los protocolos y en la metodología de trabajo. Y en ese sentido creo que fue muy fructífera. Hay plena disposición del gobierno actual en brindarle al gobierno entrante toda la información necesaria. Y la vicepresidenta electa, Carolina Cose, recibió en el Palacio Legislativo al embajador de China. Y después de la reunión, no descartó que a futuro se pueda evaluar la posibilidad de concretar un tratado de libre comercio entre China y el Mercosur, ¿no? con esa particularidad. Y también valoró las posibilidades de cooperación entre Uruguay y el país asiático en materia de ciencia, tecnología y en un aspecto más amplio de ámbitos productivos. Uruguay es un país pequeño que necesita muchos más científicos, tenemos que generar muchos más científicos, pero siendo un país pequeño tenemos ciencia de muy buena calidad. Y eso nos da, primero, una gran oportunidad como país y también una oportunidad de que cualquier cooperación científica con otro país, si es sistémica, tenga un potencial muy grande.
ahí quedé a las órdenes para generar todos los puentes que sean necesarios para eso. Como verán, fue una conversación con muchos temas, hay mucho más por charlar y conversaré estos temas con cuanto país se acerque con ganas de colaborar con Uruguay en cualquiera de estos temas, ¿verdad? El TLC que inició nuestro país, sí. ¿Estuvo arriba de la mesa? Sí, estuvo. Es algo que en realidad, como ya sabemos, nuestros productos entran a China con un arancel de alrededor de un 12%. Los mismos productos entran desde otros mercados con arancel cero y son mercados que además están más cerca de China que nosotros. Así que en ese sentido es razonable pensar en un TLC conversado y trabajado con todas las precauciones, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es posible todavía? Ellos, lo que me han planteado, lo que me plantea el embajador es que están totalmente abiertos y a disposición para seguirlo trabajando. Surgen en estos días novedades, algunos cruces en la interna del Partido Colorado. Hay una actividad allí mismo y está Martín Duarte. Contanos, Martín. Gracias, Natalia. Sí, pues está por comenzar en algunos minutos este plenario convocado por el sector Crece en una semana muy especial. Como decíamos, el próximo sábado a las 14 horas va a sesionar la Convención Nacional del Partido Colorado. Le agradecemos estos minutos al senador electo Robert Silva. A propósito de, bueno, ¿cuál es la actividad y en particular el temario previsto para esta jornada y este plenario? Decíamos, una semana bastante especial, ¿no? Sí, la verdad, nos estamos reencontrando después de la elección de segunda vuelta en nuestro sector político para analizar las circunstancias de la elección, agradecerle a todos los que trabajaron como delegados y en distintas actividades. Este es un plenario más bien de Montevideo y Canelones. Hemos estado en contacto con todo el país y bueno, y ver los próximos pasos a seguir. Cómo nos vamos a posicionar como sector en la convención que tenemos este sábado para fijar fecha. Nosotros creemos que este año hay que elegir el Comité Ejecutivo Nacional del partido para terminar el año con una representatividad de lo que es la elección interna de junio, ¿no? ¿Le llamó la atención esta división por bloques que hay en torno a cuándo se debe definir esa figura del secretario general? Bueno, sí, nosotros sería algo insólito, nosotros nos llama la atención que finalice este año sin elegir al secretario general en función de lo que los convencionales voten, ¿no? Que son 500 convencionales electos en la elección interna del mes de junio. Nosotros estamos acompañando la candidatura de Andrés Ojeda porque fue quien ganó la elección interna y creemos que hay que resolverlo rápidamente, integrar nuestro Comité Ejecutivo Nacional y a partir de ahí actuar, como yo he dicho, en clave de partido, que es muy importante en una democracia que un partido actúe en clave de tal y no en función exclusivamente de los sectores que lo integran. Bueno, ¿cómo tomó a partir de estas declaraciones esta reunión que tuvieron dirigentes de Vamos Uruguay, encabezado por Bordaverde, con el presidente electo Yamandu Orsi y en particular, bueno, algunos cruces de Twitter, más allá que usted no aludió lo de hacer la plancha, pero bueno, hubo un cruce de opiniones en torno, bueno, a la situación y los reclamos también por esa reunión? Número uno, en querer tener un diálogo con el gobierno electo, por supuesto, procurar acuerdo en beneficio de la gente, pero nosotros propiciamos que se haga desde un partido político, esto es el Partido Colorado, por eso estamos con nuestro comité ejecutivo que se tiene que integrar. Y a partir de ahí procurar acuerdos, nos va a ir mucho mejor para consolidar lo más cerca que podamos el proyecto de país que queremos si trabajamos en bloque, desde lo colectivo y en base a la unidad y no desde individualidades. Es lo que nosotros estamos diciendo. Hemos trabajado siempre en procura del diálogo, del acuerdo, pero sostenemos, como sostuvimos antes, que tiene que ser desde el partido político. ¿A qué atribuye que se haya movido solo Bordaverde? Son estrategias electorales que puedo no compartir, que las puedo entender, querer posicionarse y legítimo. Digo, acá no se trata, la unidad no se trata de la unanimidad.
siempre lo hemos dicho, está bueno que el Partido Colorado tenga distintos sectores, pero también está bueno y es muy necesario que se actúe como partido. Por eso nosotros hoy en nuestro plenario de nuestro proyecto político, de Crece, esta fuerza transformadora que tiene expresión en todo el país, que tenemos más de 80.000 votos, nos parece importante ratificarlo con toda la gente que ha venido. Por último, ¿han hablado por teléfono con Bordaberry en estas últimas horas? No, hemos tenido contacto anterior en varias oportunidades, sobre todo en la parte de la campaña del balotaje. Últimamente no. Le agradezco mucho estos minutos, Robert. Bueno, el senador electo Robert Silva, a minutos de lo que va a ser el comienzo aquí en la Casa del Partido Colorado de este plenario de la lista Crece. Hoy aprovechamos para conversar también de este tema y conocer la postura del prosecretario. Recordar que la figura del secretario general quedó huérfana o vacía a partir de lo que fue el alejamiento de Julio María Sanguinetti, y Gustavo Osta tomó en este caso la prosecretaría justamente del Partido Colorado. A él fuimos a buscar su opinión acerca de, bueno, de esta discusión y este enfrentamiento que decíamos tuvo lugar también en las redes sociales. Incluso el propio ex candidato del Partido Colorado a la presidencia, Andrés Ojeda, citó el Martín Fierro a propósito de los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Y en particular le consultamos a Osta sobre lo que se elige el próximo sábado a las 14 horas en la convención. A partir de allí se van a fijar en ese nuevo comité ejecutivo que va a elegir un nuevo secretario general, bueno, la futura gestión del partido, el relacionamiento básicamente además con los demás miembros de la coalición de gobierno y con el gobierno, el nuevo gobierno que va a estar presidido por Yamandu Orsi. El Partido Colorado como tal, a través de su comité ejecutivo nacional, el actual, todavía no ha fijado ninguna posición en cuanto a solicitarle una entrevista al nuevo presidente de la República. Consultado sobre la reunión que mantuvieron dirigentes de Vamos Uruguay con el presidente electo Yamandu Orsi, Osta manifestó: es muy importante, más allá de este episodio, fortalecer los partidos políticos. Desde que a mí me tocó asumir la prosecretaría general del Partido Colorado, siempre propuse poner hincapié en que el relanzamiento del Partido Colorado, el ayornamiento del Partido Colorado, pasa básicamente por potenciarlo como tal. El relacionamiento del gobierno con el gobierno del Partido Colorado debe ser a través del partido, de sus órganos, y evitar confrontaciones, enojos y actitudes personalistas que a veces no ayudan. La elección interna la ganó Andrés Ojeda y eso es un hecho fundamental en este tema en el momento de decidir la posición del futuro secretario general. Ahora cambiamos de asunto. Hace un rato escuchamos y vimos a Carolina Cose en carácter de vicepresidenta electa. Ahora la escucharemos y veremos en carácter de exintendenta de Montevideo. Ese cargo fue ocupado por Cose hasta julio de este año y justamente dijo en rueda de prensa que el gobierno nacional cortó préstamos ya aprobados para obras y que mantiene deudas con la Intendencia de Montevideo por más de 400 millones de pesos. Así respondió a quienes recientemente cuestionaron su gestión y aseguraron que la Intendencia tiene importantes problemas financieros. La Intendencia de Montevideo fue y es sujeto de un ahogamiento del gobierno actual, objetivo, un ahogamiento que pasa, por ejemplo, cuando nosotros recién asumimos, todo lo que eran los arreglos de Cochabamba y de la avenida Pedro de Mendoza estaban incorporados en un crédito que ya estaba aprobado, y solo faltaba la firma para que empezara a andar. Este gobierno decidió no hacerlo, por lo tanto, esos arreglos, esos millones de dólares, los asumió la Intendencia con sus propios fondos. Y en particular, dejamos de contar con el Fondo de Infraestructura Metropolitana, unos 100 millones de dólares, por lo cual tuvimos que hacer, como ustedes se acuerdan, el Fondo Montevideo se adelanta, que fue un fondo de crédito propio a pagar en este mismo periodo, no un crédito largo como hace cualquier ciudad, que es contar con créditos largos para generar infraestructura. Adicionalmente a eso, dejamos de contar con aproximadamente unos 400 millones de pesos de un día para el otro de la tasa de inflamables de ANCAP. Y también, quiero decirlo, tiene la Intendencia, no sé a cuánto ascenderá ahora, se tiene con la Intendencia por parte del Gobierno Central una deuda importante,
más de, no sé cuánto será ahora, pero más de 400 millones de pesos seguro. Bien, cambiamos de asunto, hablamos de derechos humanos. El expresidente José Mujica aseguró que considera que todas las personas ancianas deben acceder a prisión domiciliaria y confirmó que el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le planteó que quienes están presos por delitos de terrorismo de Estado y tienen más de 80 años deberían acceder a ese beneficio. Todo esto Mujica lo dijo durante una entrevista realizada hoy en Radio Mundo, donde manifestó que a su entender deberían llevarse adelante cambios normativos para que en adelante los represores que aporten información reciban un tratamiento en el sistema judicial distinto al que reciben quienes no la aportan. El caso concreto es que agosto está muy grave en el hospital militar y pienso que la justicia jurídicamente le debería de dar otro encuadre, porque ante el reconocimiento de que arrimó información, una cosa rarísima, que resultó útil, y entonces si a todos lo tratamos igual, la respuesta va a ser siempre la misma. Si queremos que nos pasen información, no podemos tratar a todo igual. Aquellos que colaboran, tenemos que diferenciar la forma en que se le trata. Se me ocurre a mí, porque esa es una manera de abrir brecha en ese candado cerrado de guardarse la información. Ahora, si a todos los tratamos con el mismo criterio, nos van a responder con el mismo silencio. Ahora cambiamos de asunto, pero es un tema vinculado con aquello mencionado por Mujica en esa entrevista radial, porque el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, hizo sus pedidos de condena contra 3 represores. 2 exmilitares, Jorge Silveira y José Arab, un ex policía, Ricardo Medina, por su participación en diversos crímenes que se cometieron en Argentina por parte de represores uruguayos durante la época justamente del terrorismo de Estado. En la audiencia de control de acusación, Percivale aseguró que los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Elmar Michelini, William Whitelaw y Rosario Barredo, que son solo parte de los delitos investigados, constituyen el mayor magnicidio de la historia nacional. Percivale pidió una condena de 30 años para José Arab por 12 delitos de homicidio, 2 de desaparición forzada, 2 delitos de sustracción de menores, 2 de supresión y suposición de estado civil, reiterados delitos de rapiña, privación de libertad, abuso de autoridad contra personas detenidas y lesiones graves. En cuanto a Silveira, la Fiscalía pidió una condena de 22 años de penitenciaría por 2 delitos de homicidio, 2 de sustracción de menores, 2 delitos de supresión y suposición de estado civil y reiterados delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra personas detenidas y lesiones graves, mientras que para Ricardo Medina pidió una condena a 10 años y 6 meses de penitenciaría por 2 delitos de sustracción de menores, 2 de supresión y suposición de estado civil, un delito de rapiña, 9 de privación de libertad, 2 delitos de abuso de autoridad contra personas detenidas y 2 de lesiones graves. No cabe lugar a dudas que el núcleo central de los hechos que motivan la presente investigación dan cuenta del mayor magnicidio ocurrido en nuestro país, pues se asesinó a 2 legisladores de primer nivel, quienes a su vez eran referentes de la oposición política a la dictadura civil y militar que gobernaba el Uruguay. A ello se sumó la tentativa de atentado contra el máximo líder del Partido Nacional y candidato a la presidencia más votado en las elecciones del año 1971. Asimismo, conjuntamente con los primeros, también se ejecutó a 2 jóvenes militantes políticos para orquestar burdamente una explicación. Y por si ello fuera poco, en esos días también se produjo la desaparición forzada de un referente del PCU. Una cosa es la persecución de organizaciones que habían optado por el camino de las armas, otra la de grupos que participaban de la vida política por las vías democráticas, pero que previamente habían sido ilegalizadas por la dictadura, y otra muy distinta, el atentar contra actores políticos de primer nivel, como lo eran Elmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate.
Otro asunto, el Sindicato de la Industria Frigorífica y ramas afines se declaró en conflicto por lo que definió como falta de acuerdos en los consejos de salarios. Y desde el sindicato justamente se afirma que hubo esfuerzos de las y los trabajadores para alcanzar acuerdos justos y que no colaboraron las cámaras empresariales. Nosotros venimos con la negociación colectiva de un convenio que se venció el 1 de julio de este año. Se nos había postergado un poco la negociación porque estábamos negociando otro subgrupo que era el sector de tripería. Bueno, resumiendo, nosotros hicimos una propuesta de 15 puntos, después hubieron diferentes negociaciones donde bajamos de esa propuesta nuestras pretensiones al 50%, presentamos una propuesta de 7 puntos que iban alineados con una propuesta de acercamiento del Ministerio. No tuvo la caja de resonancia que esperábamos como trabajadores, no hubo avance en la misma. El día 22 de noviembre nos manifestamos en conflicto y bueno, esperamos una semana, al no haber ninguna comunicación ni ningún interés de negociación, resolvimos como organización comenzar con las medidas gremiales, que son las que ustedes vienen siguiendo, que son los paros sorpresivos. Paramos viernes, sábado y domingo, y lunes hoy. Tuvimos una instancia en el Ministerio el día viernes que obviamente seguimos en las antípodas y el Poder Ejecutivo nos adelantó que si no hay acercamiento, que va a presentar una propuesta de votación que obviamente consideramos que es negativa para los trabajadores, pero también negativa para las cámaras empresariales, que quedaríamos sin cláusula de paz y todo lo que significa en un convenio colectivo no tener cláusula de paz. Y estamos a la espera de que haya algún movimiento del Poder Ejecutivo de las cámaras empresariales, si no, iremos profundizando las medidas. Cambiamos de asunto. Les contamos que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno, en este caso, confirmó la prisión preventiva para el profesor Sebastián Mauguecín, acusado de contactar a las víctimas en la causa por delitos sexuales que investiga al ex senador Gustavo Penades. Según informó La Diaria, el tribunal consideró que la medida es necesaria para proteger el proceso y no dio lugar al pedido de su defensa, que había solicitado la prisión domiciliaria. La sentencia del tribunal sostiene que Mauguecín, imputado por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores, textuales palabras, conocía a las víctimas, las captaba y posteriormente aseguraba que tuvieran acceso a Penades. Agrega que 3 de las 4 víctimas que involucran al imputado recibieron amenazas, lo que no parece responder a una situación casual, sino a un propósito deliberado de amedrentarlas para torcer sus manifestaciones. Otro asunto. Les contamos que en los 11 primeros meses de este año, o sea, hasta fines de noviembre, la Dirección Nacional de Aduanas logró incautar bienes ingresados de contrabando por un monto superior a los 1.700 millones de pesos. Según un informe del Área de Gestión Operativa Aduanera divulgado este lunes, entre enero y noviembre el organismo realizó más de 7.600 operativos en todo el país. El punto de control que más operativo registra es Paysandú, con 1.587, aunque el mayor monto de incautaciones se registró en el aeropuerto de Carrasco con 209 millones de pesos. Le siguen Rivera con 144 millones de pesos de incautación y 675 operativos, y Fraiventos con 1.108 operativos y 91 millones de pesos en mercadería incautada. Según el informe oficial, el mes del año con el mayor monto de incautaciones fue febrero, con 148 millones de pesos, seguido por agosto con 109 millones. El sistema de vigilancia móvil realizó 495 incautaciones por un monto total superior a los 676 millones de pesos. En tanto, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera GRIA realizó 71 incautaciones por un monto superior a los 91 millones de pesos. Otro tema. El Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo realizaron actividades de testeo y de difusión de información sobre el VIH-Sida porque este domingo se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra esta patología. Y las autoridades, ¿no?, de diversos ámbitos, digamos, coincidieron al momento de señalar que la información contribuye a que haya menos discriminación y recordaron que las personas en tratamiento, aunque tengan VIH, o sea, sean personas positivas, no transmiten la patología o la enfermedad del virus en todo caso, ni siquiera por la vía sexual.
En el Uruguay ahora estamos en cifras de unos 14.492 personas que están viviendo con VIH. Se estima que existen unas 16.000 personas infectadas. Llevamos más del 93% de las personas diagnosticadas. Casos nuevos tenemos unos 881 en el año y realmente a pesar de que se han aumentado los testeos, vemos que vienen bajando el número de casos. Tuvimos más de 600.000 pruebas en el año de diagnóstico. Diverio también celebró la eliminación de la transmisión de VIH en el parto. Estamos haciendo la certificación a nivel de la OMS y OPS de la certificación de la eliminación de la transmisión vertical, o sea, de embarazo-parto, que tuvimos 0 casos y vamos a hacer la triple eliminación, ya sea de VIH, también de hepatitis B y de Chagas. Somos realmente un ejemplo en la región en ese sentido. La Intendencia de Montevideo, por su parte, realizó testeos en la Policlínica Móvil. Las personas todo el año a lo largo de las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, en todo el departamento, distribuidos por todo el territorio, en cualquiera de nuestras policlínicas, las personas, sean de ACE o sean de un prestador privado, pueden acercarse a una policlínica de la Intendencia y solicitar el testeo rápido, tanto de VIH como de sífilis, así que eso es importante. Hoy es un día para sensibilizar, para aprender y para formarnos sobre el tema, pero si hoy no podemos hacernos el test, cualquier día podemos acercarnos a una policlínica. Recordar que, que justamente el testeo es importante y la detección oportuna de esta infección es importante, porque hoy con el avance de los tratamientos farmacológicos que tenemos, si detectamos a tiempo podemos tener una vida absolutamente normal. ¿Qué dicen los colectivos de personas con VIH? Bueno, por un lado reclaman políticas públicas integrales en la materia, o sea que entienden que siguen faltando acciones, pero por el otro reconocen que se ha mejorado el acceso a los tratamientos. Sí, pero dicen que a nivel social sigue habiendo discriminación hacia las personas positivas. María José Fraga, del colectivo de mujeres y disidencias positivas, malnacidas y referente de la red de personas con VIH, valora favorablemente la atención a las personas con VIH, aunque afirma que esta varía según el prestador médico y sostiene que falta avanzar en otros aspectos. Nosotros hemos avanzado mucho en lo que hace a lo científico, a los fármacos, pero bueno, a nivel social todavía sigue siendo difícil, sigue existiendo la discriminación, quizás no tan alevosa como en otros tiempos, pero sigue existiendo. Si a esto le sumamos la falta de políticas públicas en relación al VIH, la ausencia de la temática en las agendas públicas, claro, eso hace todo un combo en el que, si bien hemos avanzado por un lado, también hemos retrocedido en otros o nos hemos mantenido. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, Malnacidas presentará la obra Una comedia de terror que comprende monólogos sobre vivencias de mujeres con VIH. Será el 12 de diciembre en la sala del Mir Agustini del Teatro Solís. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Y ahora Julieta Núñez Tomás nos cuenta sobre esta campaña de visibilización de personas en situación de calle. Julieta, adelante. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes. Así es, terminó la mesa de exposición aquí en la nave de Les Loques y se está dando ahora una instancia de intercambio y de preguntas de esta campaña Cuando nos ves, se llama, y fue lanzada por el Consejo Consultivo de Calle y el colectivo Ni Todo Está Perdido. Estamos ahora con 2 integrantes y vamos a dedicarnos unos minutos a hablar con ellas. Rubí Márquez, del colectivo Ni Todo Está Perdido, NITEP. ¿Qué es lo que impulsa al colectivo a hacer esta campaña buscando la visibilidad pública? Bueno, bien, nosotros vemos con mucha preocupación que la población en calle crece a velocidades vertiginosas. Y nosotros necesitamos, de alguna manera, que la indiferencia, que a la vez que se hace muchísimo más evidente, no sea tal, que no naturalicen eso de ver multiplicándose la cantidad de personas en situación de calle comiendo la volqueta o durmiendo en cartones o en nylon. Entonces entendimos que debíamos como compartir el problema. ¿Somos el problema? Sí, lo somos. ¿Somos los violentos? Sí, lo somos. La sociedad es violenta y se ha roto algo en la trama de la sociedad que ha permitido que el vecino, que el que recorre el territorio día a día,
tenga como naturalizado el hecho de que está bien. Si hoy hay 10 está bien y si mañana hay 50 está todo bien. Nosotros creemos que debemos hacer algo y en ese sentido lo planteamos en su momento al Consejo Consultivo de Calle de la Intendencia Municipal de Montevideo y por suerte tuvimos oído. La idea es a través de las redes visibilizar una situación, ¿tá?, que habla de lo creciente de la población, pero habla también de una diferencia muy pronunciada de toda la trama social. Esa indiferencia, además, denuncian ustedes que también se convierte de alguna manera en violencia, en discriminación. ¿Cómo está siendo la experiencia de estar en la calle en estos momentos? Bueno, de hecho, estar en calle yo creo que es la expresión más violenta que puede vivir un ser humano, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que entender como que hay una pata que le decimos sin hogarismo y cuando no tenés a dónde ir y los recursos son pocos y te dicen que no hay presupuesto y hay posibilidades del ser humano en sí de mejorar su situación, no se cuenta con lo que tiene que venir de toda la parte del Estado, que es un poco de todos, ¿verdad? Nosotros entendemos que debemos llegarle a esa población, por lo menos en que cambie la mirada hacia nosotros, que nos miremos realmente. O sea, por eso la campaña está interesante porque dice, cuando nos ves, o sea, porque hay varias formas de ver, hay formas de mirar, hay formas de ver, hay formas de cómo te conectás con el otro, que también es un ser humano. En realidad tenemos como dos puntas, unos sí y otros no. Para todos los trabajos precarios no ayudan, si bien cooperan un poco. Acá llegás con un cúmulo de cosas, ya no es solamente no tengo hogar, llegás con un montón de cosas propias tuyas que luego, sumado a la violencia que tiene los más violentos, o sea, lo que aprendés es violencia, la calle es peligrosa, venís de violencia, por algo estás expulsado o saliste de tu lugar de vida, vamos a decir. Y en ese sentido es la campaña, o sea, ese nos ves, en realidad le estoy preguntando al vecino, al civil, si realmente se da cuenta que hay una problemática que es de toda la sociedad y de algo que se ha roto y que bueno, que habrá que componerlo y que necesita también una reparación, porque los derechos siempre los tenemos igual. ¿Y cómo trabaja? Recién Rubí mencionaba el Consejo Consultivo de Calle. ¿Cómo trabaja, cómo opera este consejo? Bueno, el consejo surge en el 2020, la Intendencia abre 3 centros, porque el cuarto se abrió el año pasado, para personas en situación de calle de centros diurnos. Y en ese momento, a partir de junio del 2020, se empieza justamente a conformar este consejo consultivo, porque se entendió desde la Intendencia que era importante generar una interinstitucionalidad para trabajar sobre este tema, con todos los involucrados. Entonces, con todos los que podían dar su opinión respecto a este tema. Entonces es ahí que empieza a conformarse el Consejo Consultivo y que empieza a funcionar. Hoy por hoy está conformado por la Defensoría de Vecinos y Vecinas, por la Universidad de la República, el PIT-CNT, ANON, los municipios y dentro de la Intendencia también distintas divisiones y departamentos de la Intendencia y por supuesto el colectivo NITEP, porque bueno, entendemos que la política pública debe hacerse para, pero también con los destinatarios, ¿no? Entonces es ahí que a principios de este año surge el planteo de NITEP de hacer esta campaña de visibilización. También en el centro, el Consejo Consultivo también está integrado como invitados a este consejo, el MIDES, el Ministerio de Vivienda, que participan puntualmente en determinadas temáticas y a consideración justamente del Consejo. El Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior. Entonces, justamente cuando se planteó esta posibilidad que el colectivo planteó de hacer esta campaña, todos los que estábamos ahí lo recogimos como una buena iniciativa y entre todos dijimos, bueno, apoyémosla como consejo consultivo. Y ahí se empezó a construir esto que hoy están presentando. Muchísimas gracias a las dos. Escuchábamos la presentación de esta campaña que en cualquier momento van a empezar a ver en las redes sociales también para que puedan compartir y que puedan ser parte de este cambio tan necesario vinculado a las personas en situación de calle. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando del polvorín de Oriente Medio porque vamos a hacer referencia estrictamente a esta altura una tregua que prácticamente está quedando por el piso entre Israel y el Líbano. Antes de esto, decir que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al grupo Hamas con desatar un verdadero infierno si no libera a los rehenes antes de que sea investido como presidente de los Estados Unidos. Por otra parte, hoy Hamas informó que hay 33 rehenes que están muertos por culpa de Israel. Vuelve a estallar la guerra en Siria, ese es otro capítulo, pero les decíamos que el gran tema está en ese alto al fuego que parece ir perdiendo vigor a medida que pasan los días. Hoy Israel denunció que Hezbollah, por primera vez atacó territorio israelí. La respuesta fue ataques israelíes que han dejado 9 muertos en el Líbano. Todo hace pensar que esa tregua que se había logrado entre Israel y el grupo chiita va quedando por el camino y que todo vuelve a la normalidad, es decir, a la guerra. El ejército israelí confirmó este lunes el lanzamiento de 2 proyectiles contra el norte de Israel por parte de Hezbollah en el primer incidente de este tipo desde que entró en vigor el alto al fuego entre ambos el pasado 27 de noviembre. El grupo chiita reivindicó el ataque en un comunicado sin aportar detalles e indicó que fue dirigido contra una posición israelí en la zona fronteriza disputada de Kafar Yuba y defendió el acto como una respuesta defensiva de advertencia inicial tras lo que calificó de violaciones reiteradas de las cláusulas del acuerdo de alto al fuego por parte de Israel. Según el grupo, entre los incumplimientos de la tregua se encuentran disparos contra civiles y ataques aéreos en varias partes del Líbano que provocaron la muerte de ciudadanos y heridas a otras personas, al tiempo que Hezbollah también denunció la continua violación del espacio aéreo libanés por parte de aviones de combate israelíes. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, defendió por su parte que su país simplemente está haciendo cumplir el acuerdo que contempla la retirada de los combatientes de Hezbollah al norte del río Litani y la salida gradual de las tropas israelíes del Líbano en un plazo de 60 días. En tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió que Israel responderá con firmeza al lanzamiento de 2 proyectiles reivindicado hoy por el grupo chiita y dijo que constituye una grave violación del alto al fuego y que Israel responderá con firmeza. Los agricultores alemanes se sumaron hoy a las protestas que ya han realizado sus pares franceses y polacos en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur tal como está planteado. Los agricultores alemanes pretenden que las exigencias que existen sobre ellos en Europa sean las mismas que existan en el Mercosur. De todas maneras, el gobierno alemán insiste con la necesidad de firmar este acuerdo y dijo que de no hacerlo, quienes van a aprovechar serán China o Rusia. Los agricultores alemanes organizados bloquearán los pasos fronterizos en protesta por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el objetivo de la organización gremial es que los productos importados desde países del Mercosur tengan las mismas exigencias ambientales y sociales que las de los agricultores europeos, y además piden el etiquetado transparente para las importaciones de productos granjeros. La movilización incluye el bloqueo del paso fronterizo entre Kiel y Estrasburgo, con la expectativa de conocer qué ocurrirá el próximo viernes cuando se reúna la cumbre del Mercosur aquí en Montevideo. El gobierno alemán advirtió que está de acuerdo con la firma de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y advierten que un fracaso en las negociaciones abriría la posibilidad de tratados entre el bloque sudamericano con China o Rusia. La Comisión Europea afirmó este lunes que continúan los contactos técnicos con los países del Mercosur para sellar el pacto comercial entre ambas áreas, al tiempo que subrayó que la sustancia es más importante que la velocidad en este tipo de negociaciones, según dijo en rueda de prensa el portavoz de comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gil, quien añadió que no es adecuado en este momento comunicar más nivel de detalle sobre el estado de las conversaciones. La situación en Bolivia sigue siendo tensa y dividida y ayer el expresidente Evo Morales a través de su programa de radio volvió a insistir en que se va a presentar como candidato a las elecciones del 2025. Le pidió tranquilidad a sus seguidores por el tema de la sigla o del partido al que representaría, ya que no sería por el MAS y que no es la primera vez que se pide una sigla prestada para poder participar de las elecciones. Dijo además Evo Morales que todo esto es una trampa que le ha planteado el gobierno de Luis Arce, alineado con Estados Unidos. Por el estatuto del MAS,
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, insistió este domingo en que será candidato en las elecciones generales del 2025 con sigla prestada o regalada si no funcionan las acciones jurídicas activadas por sus abogados para recuperar el liderazgo del gubernamental Movimiento al Socialismo. El exmandatario aseguró que el tema de la sigla para participar en las elecciones generales no es problema e instó a sus seguidores a que no se preocupen por eso, pero sí a trabajar por seguir fortaleciendo la unidad en el oficialismo, y recordó que en la década del 90 participó en las elecciones con una sigla política prestada, porque según dijo por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, el entonces órgano electoral no aprobó la personería jurídica de su partido hasta que en 1997 el izquierdista David Áñez Pedraza les regaló la sigla del MAS. El político consideró que la historia se repite y acusó a Estados Unidos de estar usando al gobierno de Luis Arce, del que está distanciado, y a la derecha para eliminar el instrumento político más grande de la historia de Bolivia. Morales aseguró que algunos de sus seguidores le dijeron que quieren renunciar masivamente al partido después de que el Tribunal Supremo Electoral reconociera como nuevo presidente del oficialismo al dirigente campesino Grover García, afín al gobierno, y les pidió que esperen a una reunión que tendrá lugar este lunes a puertas cerradas para analizar profundamente la situación y ver los caminos que van a seguir. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El investigador de la Universidad de la República, Paul Ruiz, presentó una serie de conclusiones contrarias a la prohibición, o mejor dicho, a la modificación de la prohibición vigente de ingerir alcohol antes de manejar, posibilidad que, recordemos, llegó a evaluarse durante este gobierno. Durante un seminario titulado Usos de drogas y seguridad vial, que se desarrollará hasta este martes en la Torre Ejecutiva, Ruiz también dijo que una investigación sobre los efectos del consumo de marihuana demostró que la regulación del mercado de cannabis no impactó significativamente ni negativamente en la siniestralidad. Ese trabajo lo hizo el doctor Ignacio Nasif, que va a exponer en la actividad. Yo lo que puedo hacer es citar sus investigaciones, donde demostró que no hubo un impacto directo en el tránsito, sobre todo en accidentes de auto. ¿Cómo se puede comparar Uruguay con el resto de los países? Uruguay tiene un buen sistema regulatorio, me parece. A mí siempre me ha tocado estar como defendiéndolo, digamos, porque han habido algunos políticos, algunos gobiernos que han intentado desarmar cosas que funcionan bien vinculadas con el tránsito, por ejemplo, la ley de alcohol cero, ¿no? La ley de alcohol cero tiene que estar, hay que mantenerla, y cada vez que alguien intenta como problematizarla, hay que salir a defenderla. Ruiz explicó que su aporte al seminario fue la presentación de una investigación surgida ante los intentos de permitir cierta graduación de alcohol en sangre para quienes manejan. Lo que empezamos a ver fue que había una movida política que quería problematizar el cero y llevarlo al 0.3 con un conjunto de argumentos bastante malos, muy malos. Y entonces desarrollamos unos tipos de encuestas donde le preguntábamos a la gente, por ejemplo, a cuánto le pensaba que equivalía en vasos de cerveza 0.3 de alcohol. En vasos de cerveza, en bebidas de whisky o en copas de vino. Y el porcentaje de gente que le agarra estaba más del 70%, ¿no? Eso quiere decir que sea cero o no cero, bioquímicamente hablando, vos si corres el cero vas a inducir el error, porque la gente no va a poder predecir cuánto equivale a 0.3, ¿entiende? Entonces lo seguro es el cero. Y el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, fue consultado acerca del caso de una conductora que intentó atropellar a un grupo de jóvenes en la parada 40 de la playa Mansa, hecho que fue registrado en un video que se viralizó. Pígola aclaró que no hay personas heridas producto de ese hecho, pero de todos modos dijo que se trata de una situación muy grave, aunque por lo menos hasta el momento en el que habló de este tema no se habían presentado denuncias formales por lo ocurrido. La información preliminar que tenemos eran unos gurises que tenían un fogón por ahí por la zona de Punta del Chileno. Y bueno, alguna inconducta por parte de algún conductor hizo que se sucedieran estas situaciones. Son peligrosas, son parte de lo que vemos todos los días en la calle, a veces con mayor o menor trascendencia. Esto es preocupante porque no es muy lógica ese tipo de conducción temeraria en contra de seres humanos, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos con todo eso.
¿Se constató algún lesionado a raíz de este hecho? No, vuelvo a repetirte, en este momento no hay ningún tipo de denuncia formalizada en la jefatura de policía de Maldonado. Recién hablé con su jefe y le pregunté a ver qué novedades había, qué había pasado, porque tampoco tenemos nosotros ninguna denuncia o demanda por parte de ningún contribuyente con respecto a esto. Y ahora volvemos a mirar hacia Montevideo y el área metropolitana porque es tiempo de compartir el pronóstico elaborado por Inumet con el tiempo, lo que se espera de él para las próximas 48 horas, empezando por mañana, martes 3 de diciembre. Capital y cercanías, cielo claro y algo nuboso, no se pronostican lluvias y las temperaturas extremas pronosticadas son una mínima de 13 grados y una máxima de 19. Y el sol brilla aún más, o brillará aún más el miércoles 4 de diciembre, donde va a estar apenas algo nuboso en algún momento del día y además aumentan las temperaturas, 11 grados la mínima y 25 la máxima. Estamos llegando al final de la edición de hoy, ya está a punto de comenzar Lado B en la pantalla de TV Ciudad. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Muchas gracias por estar, que pasen bien. Que pasen bien.